Bien, entonces, lo que vamos a revisar en este módulo, como les indicaba, era un poco descubrir y aprovechar y explotar al máximo una serie de herramientas que, bueno, la herramienta de manejo de libros de trabajo en Office, que es Excel, ya nos ofrece. Tiene estos elementos ya insertados, preinstalados dentro de su composición. Lo único que falta es habilitarlos para poder utilizarlos en todo su esplendor, ¿no? Lo que vamos a hacer fundamentalmente es abrir, ¿no?, la interfaz. Y bueno, antes tendría que preguntar lo siguiente. ¿Qué versión de Office están utilizando o tienen instalada en vuestro ordenador? ¿2016, 2013, 2010? Bueno, la pregunta parte... Ok. La pregunta parte por lo siguiente, y de repente por ahí vamos a tener algún pequeño detalle, pero lo vamos a subsanar. El detalle parte porque, bueno, aquí vamos a poder observar las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? En una parte. Desde la versión 2010, Office Microsoft adquiere una serie de componentes denominados Power Pivot y Power Query, como ustedes pueden observar, ¿no? Power Query viene a ser un componente que nos permite obtener y transformar la información desde cualquier fuente de datos. Desde un archivo en Excel, digamos, que pueda tener todas las tablas y toda la información que nosotros recuperemos, hasta de repente manejar gestores de bases de datos, ¿no? Inclusive almacenados dentro de nuestra máquina o de repente en Internet, ¿no? Y es con lo que vamos a interactuar más, ¿de acuerdo? Y luego teníamos una herramienta, o tenemos una herramienta denominada Power Pivot, que lo que va a hacer respecto a esta información obtenida, procesarla, modelarla, tenerla lista para que pueda ser expuesta, ¿no? Y hasta la versión 2010, como ustedes pueden observar en el gráfico, solamente contábamos con estas dos herramientas y para poder mostrar y explotar la información utilizábamos las herramientas clásicas, que deberían ser, por ejemplo, bueno, las tablas dinámicas, ¿no? Y algunas macros que se puedan implementar. Cuando les hablo de tablas dinámicas, ¿tenemos relación? ¿Entendemos para qué sirven, cómo funcionan? Si no lo entendemos a plenitud, tienen que avisarme para darle una pequeña pincelada por ahí y recordar ciertos conceptos, ¿de acuerdo? Por lo demás, es lo que ustedes conocen. Pasando 3 años, en la versión 2013, además de continuar con el uso de Power Query y de Power Pivot, aparecen dos nuevas herramientas, que vienen a ser Power View y Power Map. Y a diferencia de las otras dos, lo que hacen es dedicarse a mostrar la información de manera más precisa, más interactiva y más sencilla. Pero sobre todo, más interesante. ¿Por qué? Porque ya nos evita muchos de los procesos que anteriormente nos costaban hacer, ¿no? En cuestión de la implementación, ¿no?, del modelo que nos devuelva la información que nosotros necesitemos o nos estén solicitando. Y finalmente en la versión 2016 se mantienen, se le agregan ciertas mejoras, ¿no?, algunas plantillas un poco más relevantes dentro de estas herramientas. Bueno, surge una pequeña variante. Resulta de que Power Query cambia de denominación y se incluye dentro de una pestaña únicamente. Y esa pestaña se denomina obtener y transformar como sección, ¿de acuerdo? Así que si por A o B no ubicamos Power Query en la versión 2016, no se preocupen, esa ya está activada, solo que muchos no se percatan de ello, ¿de acuerdo? Y de forma adicional, al final, vamos a revisar un recurso que básicamente hace lo mismo que vamos a hacer dentro de Excel, pero bajo una interfaz web. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que nosotros vayamos a explotar va a poder ser mostrada a través de Internet por cualquier persona, inclusive a través de una aplicación móvil. Y van a ver lo sencillo que es, ¿no? Todo lo que en teoría vamos a hacer en 3 días, en 3 fines de semana, entre comillas, lo vamos a poder revisar en un solo día. Y van a ver que es muy interesante esa parte. Pero para ello hay que entender ciertos conceptos que vamos a revisar a partir de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué versión de Office tenemos instalado? Para no tener mucho inconveniente, yo les recomiendo tener por lo menos la versión 2013. Si por A o B no hay eso, por favor avísenme para ayudarles en este momento a instalar la versión que necesitamos. ¿De acuerdo? Muy bien, no teniendo problema entonces con la versión 2010, ¿qué sucede en estas versiones si de repente tenemos esta versión, no sé, por algún problema de licenciamiento dentro de nuestra institución? Bueno, la herramienta tiene complementos y los podemos descargar y los podemos instalar, pero es un trabajo aparte. O sea, no es que no se pueda hacer, pero sí lo podemos descargar de manera no oficial, pero ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, para ello, bueno, lo que vamos a empezar a revisar es la interfaz, ¿no? Definir nuestra interfaz de desarrollo. Para ello, por favor, accedan a la versión de Excel que tengan. En mi caso es el 2016. ¿Sí? Esperamos a que inicialice la primera lista pues, de nuestro documento.
bueno, nos vamos al libro en blanco, ¿de acuerdo? Muy bien. A partir de este momento vamos a empezar a cambiar la forma en cómo trabajamos con la herramienta, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? De que no todo en realidad aquí es lo que parece, ¿no? Entonces vamos a habilitar ciertas disposiciones. Lo que tenemos que habilitar en suma viene a ser, y bueno, como vamos a empezar, la herramienta, el complemento denominado Power Pivot, ¿de acuerdo? Los otros recursos que vienen a ser Power View, en su momento lo vamos a habilitar, Power Map que ya está por ahí, no está ocultito por ahí, y bueno, el recurso de Power Query que también está ocultito por ahí, que lo vamos a revisar dentro de un momento. Para poder habilitar la pestaña asociada a Power Pivot, si ustedes se pueden percatar, en mi caso ya aparece aquí en la parte superior, ¿sí? No sé si observan que dice Power Pivot. Tenemos que habilitarlo a base de un complemento. Para ello, por favor, diríjanse a la pestaña Archivo, ¿sí? Todos archivos. Y dentro del archivo, diríjanse a la característica Opciones, ¿de acuerdo? Dentro de esta interfaz de opciones de Excel, diríjanse, por favor, a personalizar, perdón, complementos. Complementos, en la parte inferior izquierda de este lado, ¿sí? Dentro de complementos van a ubicar en la parte inferior una pequeña lista desplegable llamada Administrar complementos de Excel. Hacemos clic en esa lista desplegable y seleccionamos complementos common, ¿de acuerdo? Seguidamente le vamos a dar a ir, ¿de acuerdo? Y en ir van a observar, dependiendo de la versión que estén utilizando, esas tres opciones: Power Map, Power Pivot y Power View. Si no están marcadas, deberían marcarlas en este momento. Teniendo los recursos marcados, le damos aceptar, esperamos un momento y debería aparecer la pestaña de Power Pivot. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está Power Pivot. Lo que hace, pues, como les indicaba, Power Pivot fundamentalmente es procesar la información que vamos a obtener. ¿Y de dónde vamos a obtener esa información? Y ojo, lo podríamos hacer directamente por Power Pivot, que es uno de los métodos que vamos a aprender, o si no, utilizar la herramienta que nos permite obtener y transformar. ¿A quién hacía referencia con ese término? A Power Query, ¿de acuerdo? Que en la versión 2016, como ustedes han podido observar en un principio, ya no se llama Power Query, sino obtener y transformar. ¿Y dónde está ese obtener y transformar? Lo ubicamos dentro de la pestaña Datos. Y en la pestaña Datos, no sé si observan una sección en la parte superior izquierda denominada Obtener y Transformar, donde tenemos un botón denominado Nueva Consulta. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Exacto. Dentro de ese, obtener datos externos es una disposición que anteriormente ya tenía. Más a la derecha debe estar, obtener y transformar. ¿No aparece? Ojo, esta es la versión 2016. ¿Qué versión estás usando? Entonces, esa determinación está en otro lado. Bien, entonces, como indicaba, a través de la herramienta Obtener y Transformar, o bueno, Power Query en la versión 2013, lo que vamos a hacer es realmente observar todos los tipos de datos a los cuales podemos acceder, los lugares, las fuentes, los orígenes, ¿no? Si ustedes pueden observar dentro de Obtener y Transformar, tenemos un botón llamado Nueva Consulta, ¿no? ¿Sí? Al presionar ese botón denominado Nueva Consulta, lo que van a poder observar ustedes, y bueno, dependiendo de la versión donde se encuentren, todos los lugares donde podemos obtener un archivo, ¿no? O sea, información. Si es desde un archivo propiamente dicho, puede ser, por ejemplo, desde un libro de trabajo. Sí, bueno, a veces no todo va a ser color de rosa, ¿no? ¿Qué significa? Que nos van a dar la información servida. De repente va a venir de diferentes fuentes, ¿no? Inclusive tablas en Excel, ¿no? De repente planillones, etcétera, etcétera. Entonces podemos acceder o recuperar información dentro de nuestro modelo desde un libro de Excel. O de repente nos proporcionan la información en archivos segmentados, ¿no? Que de repente tienen la información separada por un determinado carácter especial, ¿no? De repente un slash, un asterisco o alguna otra característica o algún otro elemento. También podemos utilizar, no sé, archivos denominados XML, ¿no? Que provienen, por ejemplo, de algún sitio web con un etiquetado especial. No lo vamos a revisar, pero la característica está dada. O de repente, en el peor de los casos, desde un archivo de texto, ¿no? Sí, en donde podamos tener la información. A veces ciertos programas, ¿no? De determinadas entidades devuelven o exportan la información en un formato muy, muy particular, ¿no? A veces un poco rústico. Entonces ahí está. O inclusive aplicar de repente un criterio de manera interesante. ¿A qué hago referencia?
Si alguna vez habremos trabajado con la herramienta de consolidación en Excel, en donde digamos tenemos varias tablas del mismo formato pero con diferente información. Supónganse que, por ejemplo, no sé, una encuestadora tiene pequeños formatos a los cuales los encuestadores pues acceden y se van a diferentes lugares y al final, ¿qué tienen que hacer con toda la información? Tienen que acopiarla, ¿no? Y al final hay que consolidar esa información. Bueno, esa información, acopiarla manualmente, es posible hacerlo, pero es muy incómodo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos agarrar esta disposición de obtención de datos desde una carpeta y todo lo que se encuentre en esa carpeta con el mismo formato se junta en uno solo, ¿no? Sin necesidad de que nosotros hagamos eso manualmente, por ejemplo, ¿no? Solo por mencionar eso. Vamos a hacer un ejercicio más adelante sobre eso, pero queda la idea, ¿de acuerdo? Bueno, la información de repente no te la han devuelto de esa forma, de repente en tu institución manipulan todo a nivel de una base de datos, así que tú puedes acceder también a la base de datos, ¿no? Y como bases de datos tenemos muchos recursos, muchos gestores, muchas marcas que pueden ser accedidas, como ustedes pueden observar, dentro de la distribución desde una base de datos. Por ejemplo, si trabajamos con SQL Server, bueno, el gestor aparece ahí, ¿no? Definitivamente. Una base de datos en Access, algunas personas utilizan Access, entonces la información también puede ser solicitada desde ese tipo de base de datos, bueno, desde ese gestor en realidad. Desde una base de datos, por ejemplo, de Analysis Services, si de repente han ustedes manipulado cubos, han hecho implementaciones de ese tipo, también puede explotarse dicha información acá. O desde una base de datos de Oracle, por ejemplo, ¿no? Otro gestor, IBM DB2, MySQL, Postgres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos gestores en el mercado. Nosotros de repente nos podemos enfocar en uno, pero no siempre ese va a ser el caso, ¿no? El caso es de que no te vas a saber con qué te vas a topar, ¿no? La empresa no está divulgando y te dice qué tipo de fuente de información tiene, ¿no? Entonces, o sobre qué tecnología es que se basa. Pero la herramienta que vamos a aprender maneja prácticamente todas las más importantes. ¿De acuerdo? También podemos acceder a la información, por ejemplo, como se indica acá, desde Azure, ¿no? ¿Y qué viene a ser Azure? Bueno, una disposición de software como servicio en la nube, ¿no? En Internet, en la cual nosotros podemos acceder a dicha información desde cualquier parte del mundo, entre comillas, con acceso a Internet, ¿no? También tiene sus recursos, en su momento vamos a tocar algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el que está asociado al HD Insight de Microsoft Azure, por ejemplo, ¿no? Para ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Sí? Como prueba yo de repente, frente a una base de datos que yo tenga acá, ustedes deberían poder acceder, ¿no? Desde vuestros ordenadores. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué cosa también tenemos? Servicios en línea, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente listas de SharePoint, Microsoft Exchange o algo que de repente les suene, ¿no? Facebook, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ¿qué información yo puedo sacar de Facebook? Bueno, principalmente la información que nosotros podemos sacar de ese portal está basado primero en nuestro perfil, o sea, tenemos que loguearnos, como si entrásemos a través de un sitio web para ver nuestras conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona acá Power Query? ¿Qué es lo que hace? Toma estadísticas respecto a los movimientos que damos dentro de nuestro sitio. Por ejemplo, la cantidad de comentarios que recibamos de repente de un determinado post, cuántas personas nos siguen, con qué periodicidad revisan mis posts, etcétera, etcétera. Todas esas estadísticas están almacenadas en el sitio y nosotros podemos acceder a ella y podemos sacar conclusiones. Y ojo, eso se ve un poco limitado respecto a cómo podemos verlo respecto a nuestros perfiles. Pero si ponemos, por ejemplo, el perfil de una empresa, un sitio web de una empresa, podríamos deducir ciertas cosas, ver en qué momentos es que las personas acceden más y sacar ese tipo de información. Yo creo que sí, y en su momento también lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? ¿Qué otros tipos de fuentes de información tenemos? Bueno, otras más fuentes, como podrán ustedes observar, hay muchas más, ¿no? Con diferentes variantes, con tecnologías un poquito más especializadas, e inclusive podemos sacar información directamente desde un sitio web, ¿de acuerdo? Bueno, eso es con lo que vamos a empezar, ¿no? Quiero consultarles algo, ¿hay acceso a Internet? ¿Tenemos acceso a Internet? Sí. Si no, a ver, vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos dentro de obtener y nueva consulta, ¿no? Obtener y transformar. Desde otras fuentes voy a poner desde una web. Pues van a ver que en algunos casos no va a ser necesario de repente descargar una fuente de información. Bueno, para descargar información desde un sitio web tendría que proporcionar la dirección, el lugar de donde voy a sacar dicha información. A ver, vamos a tomar como ejemplo, bueno, acá tengo un par de sitios que me proporcionan ciertas estadísticas. Hay una del Banco Mundial que, bueno, estamos revisando ayer. Está bastante interesante. Esta es la dirección, por favor. Sería bueno que la ingresen en nuestro navegador. ¿De acuerdo? Tal como aparece acá.
accediendo al sitio, uy, no tengo internet. A ver, vamos a ver. A ver, una vez más. Cambio de la red. Una vez más actualizo. Y ahora accedo al sitio web, ¿no? Está un poco lento, pero bueno, ya accedimos. Entonces, señores, en este sitio nosotros podemos obtener algo de información respecto, por ejemplo, a estadísticas que el Banco Mundial maneja, ¿no? De repente algunos indicadores de cambio de, bueno, de impuestos, la cantidad de usuarios que hay por cada 100 personas alrededor del mundo, bueno, en fin, una serie de estadísticas muy interesantes con las cuales yo más adelante les invito a que puedan revisar lo que vamos a hacer ahora respecto a esa información y poder explotar y sacar ciertas conclusiones. Bueno, por lo que he estado revisando, bueno, un bloque de información bastante interesante es, por ejemplo, el manejo de población, ¿no? No sé si observan ustedes aquí un ítem llamado Population Total, ¿sí? En la parte inferior de estos indicadores, ¿sí? ¿Lo ubican? Population Total, ¿sí? Accedemos a ese recurso y lo que vamos a hacer aquí es, pues, generar, bueno, más allá de ver una tabla, bueno, el tipo de información que queremos observar, ¿no? Bueno, espero a que termine de cargar un poco, sí. Sí, está un poco lento, pero no nos va a llevar mucho tampoco. Entonces, más o menos lo que deberíamos observar dentro de esta disposición, indicador de desarrollo, es pues la cantidad de población que ha habido en determinados años alrededor del mundo, todos los países que se observan por acá, que son todos en los que el Banco Mundial interviene, ¿no? Entonces, hay una serie de indicadores ahí, ¿no? Los cuales podemos utilizar. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo podría, bueno, más allá de especificar esa característica, puedo indicar, por ejemplo, qué países, ¿no? Acá donde dice country, bueno, se darán cuenta que no están seleccionados todos, así que podría yo marcar básicamente a todos, ¿no? Y si quiero de repente una estadística completa, quitaría el filtro, ¿no? Y pondría pues a toditos básicamente, ¿no? De todas las regiones, ¿sí? Marco todas las regiones. Y luego puedo agregar ciertos datos, ¿no? La data que yo quiero almacenar. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Bueno, caramba. Voy a marcar todos acá. Listo. ¿No? Aplico los cambios que hubiesen. Espera un momento que cargue. Salud. ¿Sí? Marco los cambios. También puedo indicar las series, ¿no? La información que se va a almacenar, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, buscaría el siguiente indicador. Aquí tengo el indicador, ¿no? Recuerdo, he marcado population total, ¿no? Que viene a ser la data que tengo acá. Respecto, y fíjense, eso sí, al año 2015, ¿no? Ahora el tiempo, aquí también yo lo puedo aclarar. Fíjense que tenemos indicadores desde hace mucho tiempo, desde el año 60 todavía, ¿no? Del siglo pasado, así que yo podría marcar, digamos, desde el año 2010. Del 2010 al 2015, aplico los cambios aquí al lado derecho y voy a tener toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, accedo a dicho recurso y puedo probar lo siguiente, fíjense. Esto es lo que me interesa, ¿no? Sí, la data que tengo acá. Yo voy a copiar el sitio web que está acá y me voy a ir dentro de Excel a Power Query o obtener y transformar. ¿Y se acuerdan que salía esta interfaz web? Ahí voy a pegar dicha dirección y le voy a dar a aceptar. ¿De acuerdo? Espero yo que la información se pueda recuperar de manera adecuada. De no ser el caso, lo que nos queda es descargarlo a través de un archivo, toda la información que teníamos dentro de ese sitio. Lo que hace en realidad la herramienta en este momento es detectar justamente todas esas características, ¿no? Todas las tablas, toda la información que hubiese dentro del sitio web al cual estoy accediendo. ¿De acuerdo?
Fíjense que por defecto me he detectado estas tablas que están aquí. No tienen un nombre en específico, claro está, pero sería bueno revisar cada una de ellas. Lo vamos a ver. Esta es la que necesito precisamente, ¿no? La tabla número 2, en donde están, fíjense, todos los países. Esta es una vista previa, ojo, ¿eh? ¿Sí? De todos los países con su respectiva población. La tabla 1, bueno, es respecto a otra característica que hay por ahí, que he detectado, y el documento. El que me interesa, por tanto, es este, ¿no? ¿Sí? Lo que tengo por acá. Si puedo corroborar con la vista web, bueno, ahí me dará una pequeña vista previa de lo que estoy mostrando, ¿no? World Development Indicators, que justamente es lo que observábamos en el sitio web, ¿no? Es lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todos esos indicadores respecto a los países que están ahí. Ahora, creo que faltan cargar algunos países más. ¿De acuerdo? Sí, son bastantes. Nuevamente, si no los voy a recuperar, voy a hacer lo siguiente. Suponiendo, claro, que es todo. Copio nuevamente la ruta. Me voy aquí a Excel y puedo cancelarlo y puedo volver a acceder. Nueva consulta, a ver, a modo de recordar. Desde otras fuentes, desde una web. Copio la dirección web de ese sitio y le doy a aceptar. Nuevamente espero a que acceda al sitio y recupere todas las posibles tablas que hay dentro de esta disposición. A ver, aquí creo que está. Sí, ahí tengo la población, ¿no? Sí. Y va a seguir apareciendo según corresponda. Muy bien. Tengo entonces, voy a trabajar con esta información. Entonces, fíjense, ya no he tenido necesidad yo, por ejemplo, a pesar de que el sitio me ofrece el recurso de poder descargar esa opción a través de un archivo en Excel o un archivo segmentado por caracteres, ¿sí? Con comas, generalmente, o como un texto tabulado, ¿no? Separado por tabulaciones. Entonces, también podría hacer eso, ¿no? Descargar el archivo en Excel. Entonces, si le doy clic, no hay ningún problema, va a descargarse el archivo, ¿sí? Por ahora me falta algún dato, aquí está el archivo al fin y al cabo. Pero lo que voy a hacer por mientras aquí es lo siguiente. Aquí en la parte inferior, no sé si observan, tres botones denominados cargar, editar y cancelar. ¿Sí? Cargar básicamente nos sirve para poder montar toda esta información sobre nuestro archivo en Excel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Toda la data que hemos recuperado lo va a disponer aquí. ¿De acuerdo? Toda esa data. ¿De acuerdo? Seguidamente. También, ¿qué cosa podemos hacer antes de poder cargar toda esta información? Se darán cuenta que hay una columna que ha aparecido de forma implícita que no necesitamos, se llama column 3, bueno, como le estoy llamando. Pero no tiene nada de información, pero está apareciendo como tal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero limpiar, transformar la información que tenemos acá, ¿cierto? Para ello, yo me puedo ir antes, aquí a esta opción que dice editar, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es lo que voy a hacer. Le doy clic al botón editar y fíjense qué es lo que va a abrir Excel. Una nueva ventana llamada editor de consultas. ¿Lo observan? ¿Sí? Aparece una nueva ventana llamada editor de consultas. Ese editor de consultas lo que nos permite es, por una parte, limpiar, aplicar filtros y hacer cierta disposición respecto a la información que estamos manipulando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la columna que está acá tiene el nombre de los países, pero esa columna tiene un nombre medio extraño, dice column 1, entonces lo voy a cambiar. Me voy a acercar justamente a esa disposición, le voy a hacer doble clic y le voy a poner países, porque eso es lo que estoy mostrando, ¿verdad? Seguidamente, ¿aquí qué cosa tengo? Población. Incluso población total, le puedo llamar así. Y hay algo, antes de que continúe, que deben de fijarse. El tipo de dato que estamos manipulando en cada columna. Nosotros entendemos de que esto es texto y esto es números enteros, para ser claros. Pero eso nosotros lo sabemos de forma explícita. La máquina, bueno, por el momento se darán cuenta que lo reconoce como tal. Pero ¿qué pasaría si no lo hace? Supónganse que acá tenemos números y lo está reconociendo como texto. Entonces, ¿qué hacemos? Estando seleccionados en alguna de las columnas, aquí arriba tenemos una propiedad llamada tipo de datos, en donde nosotros indicamos de forma explícita el tipo de dato que estamos manipulando. Esto, señores, es muy importante más adelante cuando manipulemos, por ejemplo, gráficos dinámicos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos analizar números como si fuesen texto, simplemente no van a ser reconocidos por la herramienta y no va a realizar las operaciones que nosotros esperamos que haga. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo podemos revisar acá. En realidad lo podemos hacer más adelante, pero lo que quiero hacer aquí es utilizar esta herramienta para que limpie la información y me la entregue totalmente limpia dentro de la interfaz de Excel. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, por ahí no tenemos problemas. El problema viene acá, ¿no? Con esta columna, que no la necesito para nada, así que simplemente le voy a dar clic derecho y le voy a poner quitar.
Listo, ya no tengo esa columna. Tengo solamente la información basada en ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si por ahí he estado modificando esta información, me ha tomado un poco de tiempo y por ahí se me ha ido algo? Algo no debí borrar, algo no debí cambiar en el modo en que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Pues ¿dónde yo veo todos esos cambios? Aquí. Entonces observan que sale un menú emergente al lado derecho, donde hay un indicador llamado pasos aplicados, en donde se observa todo lo que he hecho en este momento. La obtención de los datos, la navegación entre ellos, el tipo de cambiado que he hecho respecto al tipo de dato, las columnas que he renombrado y la columna que he quitado. Si por A o B no debe haber borrado esa columna por A o B, pues ese paso simplemente lo elimino y la columna regresa a su lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo voy a eliminar nuevamente, queda el rastro del elemento. ¿De acuerdo? Listo. Ahí tengo los indicadores pues, que he insertado. ¿Qué más podría hacer? Puedo administrar otras columnas. ¿Podría yo agregar más columnas? Sí, de repente columnas calculadas. Si por ejemplo hice un reporte de, no sé, notas o de algún indicador de cantidades y precios unitarios, al final podría determinar los totales en función de una forma. ¿Y por qué? Porque es un campo dependiente, ¿no? De otras columnas. Y esos no se almacenan generalmente de forma independiente. ¿De acuerdo? Finalmente a la tabla que tengo acá podría yo darle un nombre, no sé, indicador de población, por citarle un nombre, ¿no? Listo. Tengo el elemento, así que lo que hago ahora es dirigirme a este botón en la parte superior izquierda llamada cerrar y cargar, y le voy a poner cerrar y cargar en, por favor. Esto es importante. Posteriormente utilizaremos la otra opción, pero la que voy a utilizar es la segunda, que dice cerrar y cargar en. Hasta esta parte, ¿todos estamos ahí? ¿Sí? ¿No estamos ahí? Nos vamos a cerrar y cargar en. Debería salir esa ventanita. ¿Salió esto? Bueno, a ver, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Esa información que yo he obtenido debe almacenarse acá en el archivo. Yo puedo indicarlo a nivel de tabla o simplemente crear una conexión a esos datos y posteriormente agregarlos a un modelo de datos que se va a generar posteriormente. Un modelo de datos es al igual que en una base de datos, ¿no? Tenemos toda una estructura donde tenemos nuestras tablas, como en un cubo, ¿no? Han hecho Data Warehouse, ¿cierto? Donde tenemos varias tablas en donde tenemos información disociada. Eso es un modelo de datos, igual acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a crear solamente la conexión y voy a agregarlo al modelo de datos. Si por ahora la tabla ha salido acá, no hay problema. Lo que en realidad aquí interesa es que salga la consulta del libro, es decir, que la información se empalme al lado derecho. ¿Sí? Se carguen la cantidad de filas que hay respectivamente y bueno, yo esa información la puedo empezar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Exacto, 48 filas. Sí lo hemos sacado desde el sitio web. ¿De acuerdo? Porque descargando el archivo Excel creo que tenemos más, son más países los que se evalúan, ¿no? Bien, entonces, teniendo el indicador de población que hemos declarado, ¿sí? Dentro de nuestro modelo a través de Power Query, lo que podemos hacer con esa información es, bueno, empezar de repente a explotarla, pero de una manera un poco más interesante, ¿de acuerdo? Así como yo he agarrado este indicador de población, puedo empezar a agarrar más información, otros datos, ¿sí? ¿Y dónde voy a observar o cómo es que voy a darle formato, cómo voy a poder aplicar ciertos cambios a toda la información que tengo aquí? A través de una herramienta llamada Power Pivot, ¿de acuerdo? Que si por ahí puedo observar, la mayoría tiene esta pestaña, ¿sí? Si no, dentro de un momento voy a ayudarles a corregir ese problema, ¿de acuerdo? Estoy copiando ahí un instalador de la versión más actual y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, señores? Me voy a ir a esa pestaña, Power Pivot, ¿sí? Y dentro de Power Pivot, ustedes van a observar una característica llamada Administrar, ¿sí? Que tiene el simbolito de color verde. Lo que va a hacer es llevarnos, y ojo, fíjense, a una ventana llamada Power Pivot. Al darle clic, por favor, no se desesperen, si es que no pasa absolutamente nada. La herramienta, de alguna manera, utiliza bastante memoria y suele demorar la primera vez en ejecutarse, ¿de acuerdo? Y bueno, al ejecutarlo deberíamos observar lo siguiente. Una nueva interfaz llamada Power Pivot para Excel. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno, dentro de esa interfaz se darán cuenta que aparece una pestaña y fíjense, ya no con las hojas de cálculo que normalmente manipulamos, sino con la fuente de datos que obtuve, ¿no? Que en este caso era el indicador de población. Y sí, pues, todas y cada una de las tablas que nosotros vamos a insertar acá se van a ingresar bajo esa disposición. Fíjense,
solo y solamente van a aparecer dichas columnas pertenecientes a esa tabla. Nada más. Se darán cuenta que acá no hay nada. Y acá abajo ustedes dirán, bueno, acá se ponen unas funciones, KPIs, ¿no? Para cubos. Eso lo vamos a ver posteriormente. No lo tocamos todavía por el momento, pero fíjense que la disposición únicamente se centra en la información que tenemos dentro de la tabla. Y esto se logra ver gracias a una vista denominada vista de datos, que por defecto aparece marcada. Pero ¿cómo podemos ver nuestro modelo? O sea, ¿dónde pertenece este elemento? Ustedes observarán una opción llamada vista de diagrama en la parte superior derecha. Y al darle clic, lo que vamos a observar es una disposición parecida a esta. ¿Sí? Un espacio como una especie de despliegue en donde tenemos la tablita mostrada, bueno, tal cual diagrama de base de datos, ¿no? En donde tenemos el nombre de nuestra tabla y los atributos que le corresponden, los campos que componen este archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? Listo. Bueno, así nosotros podemos, por ejemplo, tener los elementos, relacionarlos según convenga, etcétera, etcétera. Podemos agregarle todas las características que no sé si recordarán cuando entramos al editor de consultas, se observan acá. Por ejemplo, especificar el tipo de dato respecto a cada columna, ¿no? Es decir, de repente por ahí se me fue y esto estaba indicándose como texto. Ah, perfecto, entonces acá yo puedo corregir esa especificación y puedo cambiar dicha estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Vamos a volver a revisar todo esto. Voy a cerrar esto. ¿Y llegamos a esta parte? ¿Sí? ¿Hemos obtenido la información o no la hemos obtenido? Ya. La hemos obtenido. Si por A o B se les ha ido el paso de insertar la información que habíamos cargado en nuestro modelo aquí en una hoja de cálculo, no hay problema, puedo generar una nueva hoja y eliminarla. ¿De acuerdo? La idea es que esto esté vacío. ¿Por qué? Porque lo vamos a procesar, vamos a explotar la información que obtengamos dentro de los complementos de Excel de una manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, estando aquí, nos vamos a dirigir a la pestaña Power Pivot. Y dentro de Power Pivot vamos a entrar a la herramienta Administrar. ¿De acuerdo? Entramos a Administrar. ¿Estamos ahí? Como indicaba, acá nosotros dentro de Power Query podemos observar la estructura de cada una de las entidades de forma aislada. Solamente se concentra en lo que necesito realmente. Pero por ahí de repente estamos teniendo complicaciones, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer en todo caso es descargar el archivo en un formato específico para poder analizarlo de forma más apropiada, ¿de acuerdo? Voy a cerrar esto nuevamente. Si desean, abran un nuevo libro de trabajo. Pueden presionar Control U dentro de Excel, ¿sí? Control U. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir al sitio web. Todos están en el sitio, ¿verdad? Recuerdan que en el sitio habíamos buscado la población total en todos los países, y en un tiempo determinado. Para ser más precisos, desde el año 2010 hasta el año 2015. Hasta ahí todos estamos, ¿verdad? ¿Habíamos accedido a ese sitio? ¿No tienen abierto el sitio? Tengo, perdón, los países y los años, ¿no? La población por años de cada uno de los países registrados. Aquí en la parte superior derecha hay un botón que dice Download Options y selecciona el formato CSV, ¿de acuerdo? No he bajado el Excel porque está trayendo unos problemas, así que le voy a poner CSV. Lo descargo, va a bajar la metadata y la data en un solo archivo comprimido, ¿sí? Así que voy a utilizar esa especificación. A ver, espera un momento. ¿Qué extensión de archivos es ese? Listo, ya lo tengo descargado. En mi caso se ha puesto dentro de aquí, en el escritorio. Y me va a generar, fíjense, dos archivos. Uno que viene a ser la definición de los datos, la metadata, y el otro los datos en sí. Yo necesito este segundo, el que pesa más, ¿no? El de los datos. Entonces, fíjense, ¿no? Si de repente yo puedo abrirlo con un bloc de notas, fíjense que los datos están separados por comas, ¿no? Ese tipo de archivo es así. Pero abriéndolo dentro de Excel tiene otro formato, ¿no? O sea, va a reconocer las columnas y las va a separar. Entonces, estando dentro de Excel, estoy en un nuevo libro de trabajo, me dirijo pues a datos, nueva consulta, y a diferencia de lo anterior, me voy desde un archivo CSV, ¿de acuerdo? Lo voy a seleccionar, voy a buscar el archivo que está en mi caso en el escritorio, que tiene un nombre medio extraño, pero que en un momento lo vamos a corregir. No hay problema, a veces te lo devuelven así, ¿no? No siempre todo va a estar bien. Y le damos importar.
Esperamos un momento y debería aparecer pues un pequeño editor de consultas, en donde se observan todos los campos dentro de nuestra estructura. Debería aparecer, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como siempre les indicaba, hay que limpiar, hay que transformar la información, así que aquí me voy a editar. Abajo hay un botón indicado como editar. Debería abrir el Query Editor o editor de consultas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Listo. De toda esta información está un poco más completo, es cierto, porque había problemas con el enlace de la sesión anterior. Así que lo que vamos a hacer es limpiar la información. De toda esta data que tengo, yo no necesito este campo porque me están usando un campo repetido y bajo un criterio de normalización eso está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seleccionar esa columna, voy a eliminar la columna, ¿no? Acá están las opciones de columnas, ahora vamos a ver. ¿Sí? Tengo aquí la columna, o si quieren también anticlic, aunque la opción debería estar por acá, creo que está oculta. Y le voy a dar quitar. Igual esta segunda columna, la del país lo dejo. Esta columna de acá también la elimino, no necesito las siglas. Y toda la data que está aquí es la que me interesa. ¿Por qué? Porque son las columnas de la población por año, ¿no? Fíjense, 2010, 2011, 2012, 2013. Entonces, fíjense, y hay algo más. Esto de acá como registro está mal, ¿sí o no? No debería estar como dato. Esto más bien debió haber sido el encabezado, ¿verdad? Solo que la herramienta no lo he elegido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho y voy a eliminar dicha tupla, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, es que no aparece la opción de reducir filas. A ver, vamos a ver. Me voy a ir aquí. Quitar filas. Ah, correcto. Y le voy a poner quitar filas superiores, ¿no? Gracias. Espero un momento. Digo una fila nada más en la parte superior. ¿Estamos ahí o lo vuelvo a repetir? Nuevamente. Entonces, a ver, nuevamente. Esta fila, entonces, como indicaba, no debería estar ahí, ¿sí? Entonces me voy a ir a la fila de abajo, me voy a ir aquí a reducir filas, quitar filas. Filas superiores, me pregunta cuántas, solo una, y le doy a aceptar. Listo. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero falta algo más. Las columnas en la tabla como tal no tienen un nombre muy claro que digamos. Columna 3, columna 5, 6, eso no está bien. Entonces voy a hacer doble clic en las columnas y les voy a poner. ¿Qué tengo aquí? Países. ¿Qué tengo acá? Población 2000, 2015. ¿O en qué orden está? 10. A ver, deduzcan algo. Fíjense. Ese 2015. Exacto. Respectivamente. ¿Sí? ¿2011? Y 2010, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo la data ahí. ¿Qué más podría hacer? ¿Podría ordenar de repente la información en función al país? Sí, de repente podría ir ahí y ponerlo a ordenar ascendentemente. Y fíjense qué es lo que pasa. No hay datos en algunos países hasta ciertos años, ¿no? Y inclusive se han agregado algunas tuplas vacías. Bueno, esas tuplas las voy a eliminar, ¿de acuerdo? Siempre es bueno hacer eso. Todo eso lo hacemos aquí en el editor de consultas. Voy a quitar filas superiores, 5 filas superiores porque estoy en la sexta, ¿sí? Estoy en la sexta fila y listo, ¿de acuerdo? Ahí está mi información, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Profe, la primera es 2010, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Están seguros? Sí. ¿Sí? A ver. 2011. A ver, vamos. Ahí existe, ¿no? Vamos a renombrar todo. 2010, 11, 12, 13, 14 y el 15 es con 7. A ver. Ok. Sí. A ver. Por ejemplo, vamos a buscar la población en Perú, ¿no? A ver, voy a buscar Perú. Sí. Ya. Ahorita vamos a ordenar esa parte.
Lo que acá realmente estoy queriendo destacar es lo siguiente, señores. Vean, pasa de que la información mostrada de esta manera, es decir, indicando pues las columnas en función a los años, no es muy propia, no está normalizada. Entonces, lo que debería pasar es, por ejemplo, tener solamente la disposición de 3 columnas. ¿En qué sentido? Tendríamos el país, los años y la población correspondiente en cada año. ¿Sí o no? Porque fíjense que está apareciendo de forma repetida. ¿Sí o no? O en nuestro caso aparece individualmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense, tengo acá los países Ajá. y tengo la población distribuida por años. Pero esto no está bien. O sea, si yo aplico un criterio de normalización, que las columnas aparezcan por años no está bien. Lo que debería pasar es lo siguiente. Digamos, Afganistán, año 2010, población tal. Afganistán 2011, población tal. ¿Para qué? Para tener pues una mejor distribución en el análisis. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ustedes dirán, bueno, agarramos cada columna y las empezamos a sumar y hacemos todo eso. Bueno, señores, eso no se hace así. Acá nosotros, dentro de la distribución, podemos hacer lo siguiente. Fíjense, voy a seleccionar primero el primer año, voy a presionar la tecla Shift y voy a hacer clic en el último año. Es decir, voy a sombrear todas las columnas. ¿De acuerdo? Seguidamente voy a dar clic derecho a cualquiera de esas columnas y voy a buscar esta opción. Anulación de dinamización de otras columnas. ¿Ubican esa característica? ¿Sí? A ver, nuevamente. Seleccionan todas las columnas presionando Shift sin soltar, ¿no? Como si estuviesen seleccionando varios rangos en Excel, igual. Y damos clic derecho en cualquiera de las columnas. ¿Sí? Clic derecho, o anticlic, como quieran llamarlo. Anulación de dinamización de otras columnas. Le voy a hacer un clic y fíjense qué es lo que ha pasado. A ver. Perdón. Esto no está bien. Voy a seleccionar nuevamente esto. 2015, 2014. 2013, 2012, 2011 y 2010. Generación de dinamización de columnas. ¿De acuerdo? Por favor, creo que me equivoqué en esta parte. Es anulación de dinamización de columnas. Si por A o B me he equivocado, los pasos están acá al lado derecho. ¿Ese último paso lo puedo omitir o no? Fíjense. Lo borro otra vez, una vez más. Selecciono todos los años, hasta 2010. A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Le damos clic derecho, anulación de dinamización de columnas. La primera. Ahí debería tener. Para cada país, el año. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en mi tabla, y de repente en alguno de sus casos, ha agregado algún campo más de característica en serie. O sea, aparte de la población, se está mostrando algo más. Y me daré cuenta que en algunos campos no tengo sus valores. ¿De acuerdo? Pero la idea de esa herramienta, fíjense qué es lo que he hecho. He agarrado una columna que estaba distribuida y no estaba normalizada en diferentes columnas para distribuirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque con esto, en función a una tabla dinámica, yo puedo aplicar filtros de manera más apropiada. ¿Cómo aplicaría filtros por columna? Es un poco difícil, ¿sí o no? Si, por ejemplo, diría población por año, en ese anterior caso no se podría para nada. Tendrían que transformar toda la tabla. Pero fíjense que la herramienta lo hace por sí solo. ¿De acuerdo? Teniendo entonces, señores, la información bajo esa disposición, puedo hacer lo siguiente. Ya de repente toda la depuración que tengo. Me falta algo. ¿Recuerdan que nuestro archivo tenía un nombre medio extraño? Fíjense, lo sigue heredando. Lo voy a cambiar, entonces le voy a poner indicador de población. ¿De acuerdo? Le voy a poner un nombre más coherente. Termino esa inserción y finalmente me voy a este botón en la parte superior izquierda que dice cerrar y cargar. Pero más importante aún, ¿aparecen estas dos opciones? En la versión 2016 sí. ¿En la versión 2013 aparece, señores? Ok, pero voy a poner la segunda opción, cerrar y cargar en. ¿Sí? Al hacer eso va a salir esta pequeña ventana en medio. ¿Salen ambas versiones, por favor? ¿Sí? Nos pide que seleccionemos cómo deseas ver los datos en el libro. Si los quieres insertar en una tabla o crear solamente una conexión. Lo más apropiado, señores, es crear solamente una conexión, porque la inserción de tablas es tarea ya de Excel o de Power Pivot en su interfaz en realidad. ¿De acuerdo? Así que voy a poner crear solo conexión. ¿De acuerdo? Por tanto, no me va a permitir seleccionar dónde lo voy a insertar, por obvias razones. Y algo más. Voy a insertar esta información a mi modelo dentro de Power Pivot, es decir, al modelo de datos. No sé si de repente ustedes han visto esta característica antes cuando generaban tablas dinámicas. Una última opción, que nunca lo hemos utilizado. Bueno, para esto sirve eso, señores. ¿De acuerdo? Es decir, ¿eso qué quiere decir?
que también las tablas que tengamos nosotros como información, porque podemos tener información en hojas de cálculo en Excel, también los podemos agregar a nuestro modelo de datos a través de una tabla dinámica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar esa opción y le voy a dar recién aquí, cargar. Espero un momento y al lado derecho deberían cargarse todas las tuplas que tengo. ¿Cuántas tengo? 28.512, ¿no? ¿Sí? Son todas. En comparación a las 48 que ven antes, bueno, creo que es un poco más pertinente. Listo. Ya lo tengo dentro de mi libro, así que yo puedo empezar a procesar dicha información. Es decir, nosotros podemos hacer lo siguiente. Bien, podemos irnos a insertar una tabla dinámica, ¿sí? En una nueva hoja de cálculo. Y ahí está la opción que les decía, ¿no? Este ítem siempre aparecía ahí. Y dependiendo del tipo de dato, bueno, aparecía por ese lado, ¿no es cierto? Fíjense que ahora, a diferencia de lo que veíamos antes, yo estoy seguro que solamente observaban estas características. Seleccionar una tabla o rango, utilizar una fuente de datos externa, ¿sí o no? Buenas, buenas. ¿Y esta aparecía? No, recién está apareciendo, ¿verdad? Es porque tenemos un elemento en el modelo de datos. ¿Estamos? Entonces voy a seleccionar eso, una nueva hoja de cálculo. Está claro que no voy a agregar una tabla al modelo de datos, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Listo. Pregunta, ¿esta interfaz les parece conocida? Sí, ¿no? Pero fíjense algo, ya no aparecen las columnas como el de una tabla clásica, sino aparece una conexión al elemento, es decir, a la consulta que hemos insertado en el modelo de datos, ¿no? De Power Pivot. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo desglosar dicha disposición y encuentro mis tres atributos. Ah, me faltó algo. Al hacer la anulación de la dinamización de columnas, las columnas se renombraron, ¿sí o no? En mi caso no lo cambié, lo dejé como atributo y valor. ¿Qué le debimos haber puesto? Año y población. ¿De acuerdo? ¿Pero es un problema? No. Podemos regresar y volverlo a editar. Eso es lo bueno, fíjense. Voy a dejar esto acá. Voy a irme a ver, ¿dónde podríamos ir? Se supone que la inserción nos vamos a Power Pivot y nos vamos a administrar. ¿De acuerdo? Administrar. O si lo prefieren, nuevamente nos vamos a datos y en obtener y transformar vamos a observar un botón llamado mostrar consultas. ¿Qué va a hacer ese botón mostrar consultas? Recuerda que acá tenía yo una pequeña ventana donde estaba la consulta. Bueno, va a volver a aparecer, donde estaban las 28.512 filas, ¿verdad? Le voy a dar yo clic derecho y le voy a poner editar. Me va a abrir el editor de consultas nuevamente y acá voy a cambiar lo que necesito, ¿no? ¿Esto cómo debía llamarse? Año. ¿Y acá? Población. Señores, acá tenemos que arreglar algo, porque si no, nuestra tabla dinámica simplemente no va a hacer nada. ¿Cómo los campos de cada columna se están detectando? ¿Qué tipo de dato creen que es el que está almacenando? Los años son texto. Eso lo puedo observar aquí arriba, inclusive, ¿sí o no? En el tipo de dato. ¿Es texto? ¿Qué tiene que ser? Bueno, como son años, son números enteros. Listo, lo cambio, fíjense. Y acá el valor ya no es valor, ¿qué es? Población. ¿De qué tipo? Ah, conflicto. Ah, perdón, me equivoqué. Caramba. Acá es año. Listo. Ah, no le di enter, es por eso. Y acá, población. Perfecto. ¿Qué tipo de dato es? ¿Texto? No, números. ¿La población se cuenta en decimales? Enteros. Hay que ser un poco más propios en esa parte. Listo. Ahí queda. Y da error en algunos campos. ¿Por qué? Porque estas tuplas no tienen datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a eliminar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Acá en población vamos a buscar la disposición de valores. A ver, ¿dónde estamos? Los voy a ordenar, a ver, de forma ascendente. Oh, perdón, no podemos convertir dato numérico. Voy a cambiar esto. ¿De acuerdo? A ver, voy a eliminar estas tuplas. Voy a reducir filas, se las voy a quitar. Fila superior. Le voy a poner 6 y le voy a dar a aceptar. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Tengo varios campos en función a ese dato, ¿no? A ver, déjenme ver algo acá. Entonces, a ver, esperemos a que cargue acá.
¿no? Al poner el tipo de dato aquí, población, número, me está generando error porque sí, pues no había datos en este lugar. Entonces, ¿qué pasa si por A o B, a ver, voy a cerrar esto, si por A o B, esas columnas generan un tipo de error? No me sirven esos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí en la parte superior, no sé si observan un pequeño botoncito llamado tabla, ¿no? Y dentro de ahí hay una opción llamada quitar errores, ¿de acuerdo? Que a su vez también nos puede permitir quitar duplicados. No lo voy a usar todavía, voy a usar el de los errores. Dándole clic, fíjense, va a borrar toditos los errores que tenga pues nuestra tabla, por una parte, ¿de acuerdo? Ahora, se supone que debo mantener toda la información en función a los datos de mayor precedencia. Entonces voy a poner aquí en población, y fíjense, tal cual filtro en Excel, puedo manipular la información y seleccionar, por ejemplo, un filtro de número. Como hemos agarrado varios indicadores, está mostrando datos que no corresponden. Aquí hay valores negativos, hay valores ínfimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el filtro de número voy a ponerle mayor que. Y le voy a poner 0, ¿de acuerdo? Para los valores positivos. A ver, nuevamente. Estamos en la población. Hago clic en su filtro en la parte superior. Y le pongo filtro de número. Mayor que. Y le voy a poner aquí, es mayor que 0. ¿De acuerdo? Le voy a dar a aceptar. Y seguidamente aquí en población voy a ponerle ordenar descendentemente. ¿De acuerdo? Pues voy a tener la información en función a ese atributo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le sale? No, es igual a, no es igual a. ¿Mayor que? Esta parte, la parte importante aquí es que vean ustedes cómo es que yo estoy manipulando la información. Y ojo, antes de que yo la introduzca en mi espacio de trabajo para poder realizar cualquier acción respecto a esto, ¿de acuerdo? Puedo agregar más filas, puedo eliminarlas, puedo filtrar y todo eso. ¿Y todo eso con qué fin, señores? Con el fin de que yo después solamente procese la información que realmente me interesa. Y es que la información nos la pueden proporcionar de esta manera, ¿sí o no? Nos pueden proporcionar un archivo en Excel, digamos, con información muy disociada, ¿sí? Con elementos que nosotros no necesitamos, pero que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Bueno, ya tengo la información, voy a ponerle cerrar y cargar. Fíjense que ya no me dice cerrar y cargar en, porque ya hice eso anteriormente, ¿verdad? Ahora solamente queda la otra opción. Listo. Voy a esperar un momento, va a actualizar nuevamente la información y listo. Ahora tengo menos tuplas. Hay 18.274, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Recuerdan dónde habilitar esto, ¿verdad? Lo voy a cerrar. Está acá dentro de datos, en esta opción, mostrar consultas, ¿verdad? Bueno, lo vamos a cerrar. Y ahora, fíjense, la tabla dinámica ya actualizó esto automáticamente. Muchos de los cambios que hagamos en las consultas dentro de Power Query y asociado a Power Pivot más adelante, también van a cambiar así. Entonces, fíjense, tal cual tabla dinámica, ustedes entienden el funcionamiento de cómo es que se muestra la información, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan el manejo y uso de una tabla dinámica? ¿Sí? En donde tenemos una disposición cuadrantal asociada a filtros, a la distribución de la información en filas y columnas, y finalmente el cuadrante de valores o campos calculables, ¿verdad? ¿Sí? Eso pasa en una tabla dinámica. Tal es el caso que yo, por ejemplo, tomo a los países y los pongo como filas. Tomo a la población y lo pongo en valores. E inmediatamente obtengo la información, ¿sí? Bueno, al ser un número demasiado grande, nosotros podemos cambiar la forma en cómo se representa el dato, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, podemos tomar el campo asociado a la población y en la pestaña de inicio le cambio el formato, pero eso ya es cuestión de aporte nada más, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo toda la distribución. Pero acá hay un pequeño detalle. Acá está sumando la población. Pregunta, ¿eso está bien? Yo creo que debería distribuirse la información por años, porque lo que está haciendo es sumar la población por cada año. ¿Y eso está bien? Como indicador eso no es correcto. Entonces, justamente yo agarraría el campo año. ¿Y el campo año dónde tendría que ubicarlo? ¿Como filtro o como fila? Como columna. Como columna vamos a hacer una referencia cruzada, ¿no? Como un cardex, algo así. Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Como años va a estar distribuido bajo esta disposición. Sí, pues. Y esta era la tabla que originalmente teníamos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a las columnas de año aquí en filas, debajo de países? Los voy a observar, los voy a distribuir por año, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, voy a tener más o menos esa distribución, ese conglomerado, ¿de acuerdo?
Nótese que esta distribución que estoy haciendo no hubiese sido posible si no hubiese anulado la dinamización entre las columnas. Porque si las columnas hubieran seguido siendo 2011, 2012, 13 y 14, hubiesen aparecido como campos aquí. Así que, ¿cómo los hubiese distribuido? ¿Cómo los hubiese contado? ¿Cómo hubiese sumado sus valores? ¿Sí o no? O de repente sacado un promedio. ¿De acuerdo? Entonces, queda la aclaración. Queda la aclaración. ¿De acuerdo? Seguidamente yo puedo empezar a editar esa información, puedo insertar de repente un gráfico correspondiente, puedo de repente tomar el dato y de repente segmentarlo, ¿no? Por ejemplo, en función a otro atributo, pero eso lo vamos a revisar dentro de otro ejemplo. Entonces, señores, lo que hemos hecho con este dato y de repente forzando un poco a la herramienta es agarrar, como habrán podido ver, una fuente de información que me ha devuelto la información totalmente desordenada, ¿sí? Que no tenía ni pies ni cabeza, y lo que hemos hecho con Power Query es obtener esa información y transformarla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Hasta esa parte, ¿tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que hicimos? El flujo que hemos seguido, cómo es que tenemos que agregarlo al modelo de datos, qué es lo que podemos cambiar antes de procesar la información acá y explotarla. Esto solo es el comienzo. Ahorita vamos a hacer algo un poco más interesante, ¿de acuerdo? Con una serie de estructuras que justamente ustedes tienen ahí, ¿de acuerdo? Se supone que hemos generado, hemos introducido información dentro de nuestro libro de trabajo y al parecer todo lo que hacíamos o lo que tratábamos de hacer en el modelo dentro de Power Pivot se estaría generando en otro archivo, ¿sí o no? Pero eso no es cierto, señores. Si ustedes guardan el archivo, a ver, lo voy a guardar en el escritorio en este caso, y le voy a poner Power Query 1, 01, y lo voy a guardar. Voy a observar en el disco, aquí, Power Query, el tamaño que tiene, ¿no? Señores, cuando trabajen con Power Query, Power Pivot y todo lo demás, todo, absolutamente todo, se va a introducir dentro de ese archivo. No es que se van a crear varios. Entonces, esto nos va a generar un recurso de manera integrada, ¿sí? Todo va a estar ahí. No se nos va a escapar absolutamente nada, no va a haber archivos sueltos por todos lados, simplemente toda nuestra gestión y todo lo que vamos a hacer en realidad durante el curso va a estar ubicado aquí nada más. Ahora, el archivo, según convenga, va a crecer, a veces exponencialmente cuando es pertinente, pero la herramienta va a hacer lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí queda la aclaración.